Y cambiar. Ya. Mm. Hola, buenas noches, Ronnie. ¿Cómo estás? Buenas noches. Algunos compañeros se van a unir en unos minutos. Ya, de acuerdo. Bueno, ya van a ser las 7:45. Creo que debemos ir iniciando. Bien, aunque sea un poco como el preámbulo. Ya en cualquier caso pueden ver la grabación. Eh, bien, entonces, un poco.
recapitulando lo que llegó a ver en la clase anterior, terminamos de ver lo que es diferentes tipos de lenguaje o capacidades del lenguaje, que cerrar el módulo uno y empezamos a hablar sobre la manipulación de datos. En la parte de manipulación de datos, llegamos a hacer pequeñas funciones, a hablar un poco de la normalización manual, eh, un poco cómo calcular el mínimo y el máximo, y a nivel general, cómo trabajar con un grupo de datos sencillo. Y quedamos en la parte de NumPy. En NumPy llegamos a ver primariamente y rápidamente lo que son las funciones básicas para los datos, cómo crear un arreglo y cómo hacer algunas operaciones que nos provee NumPy como librería. De todas esas operaciones, no las llegamos a ver en detalle, y lo que vamos a ir viendo hoy es más contexto sobre esas funciones, eventualmente hasta llegar a pandas, ¿ok? Y particularmente, hoy vamos a tratar de trabajar con un archivo que estemos cargando de texto. Entonces, primariamente, vamos a trabajar con este archivo. Es un archivo pequeño. Son 4 registros que vamos a cargar en un CSV. Y sobre estos datos, vamos a ir viendo cómo se comportan las diferentes funciones que necesitamos. Entonces, eh, recordando un poco cómo se puede iniciar el ambiente, recuerden que el ambiente se puede iniciar con el prompt o con el navigator, dependiendo de cómo hayan instalado, probablemente prefieran el prompt. Pueden ir a Run as Administrator de un prompt o si instalaron con su usuario normal no van a tener ningún problema. Y lo que tienen que hacer es escribir Jupyter Notebook y eso va a inicializar una nueva sesión o reinicializar una sesión de su ambiente de desarrollo. En este caso, lo cargan este URL y pueden navegar nuevamente. Entonces, para el día de hoy, lo que vamos a primariamente agregar en el sistema, voy a cerrar este porque ya tengo otro. Ya. Es trabajar con un archivo de datos. Este es un archivo pequeño que cabía en la diapositiva sin un problema. Para crear un archivo, todo lo que tienen que hacer es ir a nuevo archivo, colocarle el nombre que quieren. Por ejemplo, puede ser data.csv. Darle clic derecho, abrir con el editor. Y en el caso de, de este ejercicio, los datos están en la diapositiva. Si lo están reproduciendo, lo pueden copiar y pegar. En este caso, yo lo puedo compartir en el chat, en caso de ser necesario. Y lo que vamos a hacer es crear ese nuevo archivo en el editable, en el editor. Entonces, esos son los datos. Y lo que vamos a hacer es cargarlos acá. Esto guarda instantáneamente. Tenemos cuatro registros y 4 columnas: nombre, edad, altura y peso. Ok, y sabemos que está en la carpeta de trabajo, donde están todos los otros elementos. Ahora, con ese archivo de datos, lo que vamos a hacer son varias funciones de carga. Hay diferentes tipos de archivos que podemos cargar y guardar.
Entonces vamos a ir experimentando con ellos para que tengan una noción de... Voy a crear un nuevo cuaderno. Que lo voy a llamar módulo 2 NumPy carga. Y un poco sobre cómo funciona la carga. Una vez que se tiene un archivo que se quiere agregar o con el que se quiere trabajar, tenemos 4 mecanismos de carga. Tenemos load, que carga archivos de NumPy. Tenemos load.txt, que carga archivos de texto con un delimitador. Tenemos gen from txt, que de igual forma que load from txt carga los archivos de texto de un documento plano con delimitador y aparte completa los datos que estén vacíos. Y por último tenemos from file, que from file permite cargar datos binarios. Los datos binarios primariamente tienen algún tipo de texto, perdón, de algún tipo de codificación específica. Por ejemplo, pueden ser solo enteros o solo caracteres o alguna codificación que ustedes decidan. Los más importantes que vamos a ver en este ejemplo van a ser carga de TXT, carga de archivos y vamos a crear y cargar un archivo NPZ. Es un archivo en NumPy que se puede compartir si fuera el caso. Ok, como ya tenemos un archivo CSV, que es este, data.csv, o acá también tengo datapersonas.csv, son el mismo. Lo que vamos a hacer es básicamente cargarlo. Vamos a hacer data. Bueno, primero vamos a hacer import de NumPy as, puede ser NP, o lo pueden dejar con el acrónimo que prefieran. NP es un estándar generalmente. Vamos a crear una variable, la vamos a llamar np.load txt. Esta es la primera que vamos a probar. Tenemos que indicar la ruta del archivo e indicar el delimitador. Delimiter. Delimiter. Ya. En este caso es coma. Podría ser cualquier carácter que estén utilizando. En este caso es coma. Y podríamos darle skip rows para que salte la primera línea donde están las cabeceras. Vamos a ver los dos comportamientos. Data full. Ok. Y ya con esto lo único que tenemos que hacer es ejecutar. Vamos a hacer un print de los datos cargados. Y vamos a ejecutar. Ok. Entonces, vamos a quitar este un ratito. Bien. De buenas a primeras, como este documento tiene varios tipos de datos, nos está saltando una opción de que indica que el archivo no se puede convertir a float con John. Vamos a ver qué en posición está ese dato. Pero no sé el primero. Así sea el primero. Entonces, por fines del ejemplo, vamos a saltar a atacar nuestro ejemplo que había planificado y probado previamente. Y vamos a volver a hacer la carga acá. Bien, ahora en este caso se está cargando los datos sin ningún dolor de cabeza. Está cargando las filas. Y vamos a hacer lo mismo con este otro acá. Bien, acá de una manera similar nos está causando un problema con el texto porque no está reconociendo los headers. En la primera carga
eliminamos los headers, en la segunda carga los agregamos. Entonces, dense cuenta que dependiendo del tipo de carga que se está haciendo, puede ser que tenga problemas o no el mecanismo de carga. Tiene que ver primariamente con los datos. Ok, entonces, ese es en una primera instancia. El otro tipo de carga que podemos hacer, voy a llamar data fill, es dnp en from txt y podemos llamar a data.csv, agregar el delimiter y este tiene opciones diferentes. Podemos usar de type que sea none, names igual true y encoding igual none. Y vamos a ver cómo se comporta este arreglo, ¿no? Entonces vamos a hacer un print de data fill. Vamos a ver cómo comporta. Ok, de buenas a primeras vamos a ver que la forma de carga es diferente. Ok, vemos esto es una tupla. Dense cuenta por los arreglos, pero esto es una tupla de 3 valores. Que cada uno corresponde con los datos que teníamos. ¿Qué pasa si usamos el otro CSV, que sí tiene texto? ¿Ok? Tengo los dos. Ya ven. Data, personas. Ejecutamos nuevamente. Ok. En este caso, ya no estamos teniendo problemas con el tipo de datos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si the type existe en esta primera forma de carga y hacemos data personas, deberíamos ser capaces de cargar la información. En este caso no está dando el mismo tipo de problema, así que vamos a agregar algo como... Vamos a agregar los mismos parámetros, names true, encoding, no. Ya, ahora nos está diciendo que names no existe y vamos con encoding. Y bien, dense cuenta que dependiendo de la función, estamos siendo bloqueados. ¿Por qué tenemos esos dos comportamientos diferentes? En el caso de load.txt, trata de cargar toda la información que consigue sin ningún tipo de formateo, de la forma más pura en data. Esto va primariamente con grupos de datos separados, perdón, grupos de datos numéricos, independientemente de cómo experimentemos con la información. Muy importante esa opción. Load.txt carga los datos puros de el CSV priorizando, o en este caso priorizando los datos numéricos. Y Gen from txt hace algo más complejo. Este carga y puede autocompletar los datos que estamos importando según las opciones de carga que le damos. En este caso, estamos diciendo que no tiene un tipo fijo de datos, estamos diciendo que tiene cabeceras, tiene nombres, y estamos diciendo que no use ningún mecanismo de codificación o de decodificación. Podríamos experimentar un poco con esta data. Digamos, voy a saltar esto y voy a saltar esto. Ok, estoy eliminando unos valores. Vamos a guardarla. Y vamos a ver la carga nuevamente. Se van a dar cuenta que, aunque no tiene esos valores, sigue haciendo la carga correctamente. En este caso, colocándolos como no identificables. La forma preferible de hacer cargas de datos va a tender a ser from txt, en el caso de CSVs u otros tipos de datos conocidos, al menos separados por punto y coma. Y eso va a crear tipos de datos eh, que son
NumPy arrays. Bien. Pueden ver que son dos tipos de NumPy array diferentes que podemos usar para trabajar. Ok, voy a recuperar los datos que borré. Guardar. Bien. Ok. Ya tenemos dos grupos de datos cargados de diferentes archivos con diferentes fines. Ahora, hay un tercer grupo que les mencioné. Bueno, hay dos formas adicionales de carga de datos que les mencioné. Tenemos de binarios y de NPZ. El otro que vamos a ver es NPZ, pero para obtener datos zipeados de NumPy, eso es NumPy zip, necesitamos un NumPy array que compilar o que generar. En este caso vamos a usar datafill, que es más completo, y vamos a ver cómo se comporta. En tal caso, voy a agregar pequeña información por acá, carga de un documento de texto, carga filas complejas de un documento de texto y autocompleta o descubre. Y luego tenemos crea un archivo de extensión NPZ, que tiende a significar NumPy. Para hacer eso vamos a llamar a np.saves con z. Le vamos a dar el nombre del archivo que queremos crear. Puede ser datapersonas.npz y datafill, que es nuestro arreglo más complejo. Ok, si ejecutamos, no habría ningún problema. Y en nuestra carpeta raíz deberíamos pasar a conseguir ese archivo. ¿Ok? Se van a dar cuenta que es un archivo que es relativamente más pesado que los de texto. Este pesa 456 bytes y estos solo pesan 57 uno y 139 el otro. Y si tratamos de explorar este archivo, puede ser en el browser, archivos de Windows. Mm, acá, acá, clases. Y acá está nuestro archivo NPZ. Si lo tratamos de abrir por la fuerza, por ejemplo con Notepad, solo vamos a obtener ilegible. Si lo tratamos de abrir con algo más específico, digamos un zip, OpenWidth, y creo que no tengo WinZip ni nada así en el equipo. A ver, si este zip. No, no tengo nada así. Ok, entonces hagamos una estrategia más radical. Cambiémosle la extensión y tratémoslo de abrir como un zip. Si hacemos así, si tratamos de abrirlo como un zip, vamos a ver que tiene un tipo de archivo para el arreglo que le dimos. Y si tratamos de abrir esto con un editor de texto, igual tiene ilegible. ¿Ok? Entonces, este es un tipo de serialización de NumPy que nos permite compartir los datos. Ok, ya sabemos eso, sabemos que es un zip eh, que podemos dezipear por fuerza bruta, al menos sin un zipper en el equipo. Bien, ya tenemos esas dos informaciones. ¿Cómo lo cargamos nuevamente en el sistema? Ok, en nuestro módulo de NumPy podemos usar npload y simplemente referirnos al SIN, data, personas, npz. Este lo vamos a llamar data npz. Ok, todos en variables diferentes. Y vamos a hacerle su respectivo print, data npz.
Entonces, acá estamos viendo que esto carga como un tipo de datos NP file que tiene los datos de personas y tiene una array. Podremos tratar de explorar un poco más este objeto. Vamos a ver su tipo, data npz. Bien, vemos que es un tipo de datos diferentes. Ya sabemos que tiene la información del sistema y qué podremos hacer con él. Bien, podríamos hacer algo como for item in data npz.files print item. O podríamos hacer print data npz item. Damos esto. Voy a colocar un poco acá información, eh, iteración del npz. Y vamos a comentar estos para que no ensucien mucho el ejemplo. Me ha faltado me ha sobrado una llave. Ok, entonces si exploramos esta salida, vamos a ver, ¿no? Tenemos la iteración del npz, tenemos el primer elemento que es arreglo cero, que de hecho es el que veíamos en el comprimido, y si tratamos de acceder a npz con su índice, vemos los datos, que son los mismos datos que habíamos guardado, en el archivo. ¿Ok? Entonces ese archivo lo pueden compartir, lo pueden guardar, lo pueden almacenar de diferentes formas y va a tener los datos que están procesando o preprocesando. No sé si tiene una consulta hasta ahí. Veo que Juan se desmuteó, pero no lo escucho. Ah, ya se muteó otra vez. Disculpa, sino que cambié de dispositivo. Ya, ya, no te preocupes. Ok, ok, esa es forma de carga. Tres formas de carga. Una, la más, digamos, la más práctica, que viene a ser npf gen frontxt, y la que permite compartir análisis, por así decirlo. No análisis, compartir datasets, que viene a ser importante en el análisis estadístico. Ok, entonces, de la misma clase anterior, llegamos a ver eh, primariamente eh, varias funciones de NumPy para crear tipos de datos que soporta la librería. El tipo de dato básico es array, que es diferente a una lista, a un set, a una tuple, un diccionario de Python. Son compatibles primariamente, pero son diferentes. Eso es el tipo de datos básico. De hecho, lo vimos acá en las diferentes cargas y lo podemos experimentar sin mucho problema. Simplemente creando, vamos a decir, un AR. Vamos a llamar a np-array. No me voy a olvidar de hacer el numpy a cnp. De hecho, no necesito porque este bloque ya lo hizo, pero es mejor que cada bloque esté contenido. Y acá podemos pasar una lista. Igual forma, puede ser una lista. Vamos a crear una lista sencilla. 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser una tupla, un set. Entonces vamos a cambiar una tupla o un set. Una tupla. Y esto es un set. Y pues vamos a sobrecargar nuestro np-array y ver cómo se comporta si tratamos de agregar tres objetos diferentes a la vez. No debería haber ningún problema.
pero constantemente le gusta demostrarme equivocado al sistema. Oh, pues 3 y... Ok. Entonces, estoy tratando de hacer la carga de 3 tipos de elementos diferentes. Vamos a ir uno por uno para que no se traume el sistema. Y luego veamos experimentos más complejos. Entonces, si tratamos de cargar una lista, perfecto. Agregado con un array. Si tratamos de cargar una tupla, también, perfecto. Arreglado como un array. Y se pierde la definición de tupla. Se vuelve básicamente un tipo de datos de NumPy. Y por último, si tratamos de cargar un set, acá el set sí mantiene el tipo de datos. ¿Ok? Porque debió haberse convertido, vamos a verlo así. Vamos a validar cada uno. Acá tenemos NDataArray. Ese es el set. Esta es la tupla. Tenemos NDArray. Set. Todos tenemos los mismos datos. Así que voy a asumir que porque las propiedades del set son diferentes, está pues calculando información adicional. Ok, bien. Ok. Hay varias estructuras. Esa es la estructura más básica. Todos los datos primariamente en NP-Array son, perdón, todos los datos en NumPy son NP-Arrays, ND-Arrays en cualquiera de su información. Y son los que tienen funciones que nos permiten trabajar eh, según nuestros datos, según cómo deseamos ir obteniendo información. Bien. Ok, ese es el objeto más básico. Tenemos 2 tipos de NP-arrays diferentes. Tenemos, al menos cargados en este momento, tenemos el que representa todo el CSV y ese que tiene datos básicos. Ok, entonces, de todas las funciones que teníamos en la explicación, la más sencilla que podremos ver es array, que nos permite crear los objetos. Y luego tenemos más datos de contexto, como arrange, que nos permite crear un rango. ¿Cómo es el rango que nos permite crear? Bien, básicamente tiene 3 parámetros. ¿En qué número va a empezar? ¿En qué número se va a detener? Y cada cuánto son los pasos. Entonces podemos hacer algo como data, y llamarla D. Vamos a llamar np arrange y el número que queremos, dónde nos queremos detener y el paso. Si hacemos un print de esto, tenemos un arreglo de 99. Bueno, 100 elementos en este caso. Deteniéndose en -1. Si hacemos esto con 2, se detiene en 98. Y así. Y eso rellena datos siguiendo una regla del step. Otra forma de generar datos, crear datos rápidamente, es con linspace. Linspace es similar a la range,
De hecho, tienen la misma estructura. Y lo podemos testear, ¿no? De np.linspace 0, 100, 2. Mm, ya. Oye. Ah, print d. Ok, acá tenemos solo dos objetos, extrañamente. Debería haber muchos más. Quizá mal. Linspace. Ya bien. Acá vemos que tenemos más objetos. Acá vemos que podremos ver 100. Ok, entonces, ¿y si hacemos 10 con 100? Bien, entonces, dense cuenta de la diferencia. En el caso de range, nos va a crear de 0 a 100 en steps de 2. En el caso de linspace, va a tomar de 0 a 10. ¿Cuántas partes quieres? Si quieres 3 partes, 3 partes. ¿Quieres 2 partes? 2 partes. Si quiere una parte, solo muestra un inicio. ¿Ok? Y acá se incluyen los límites. Entonces, podríamos tener eh, valores segmentados en toda la distribución según nuestras condiciones. Por ejemplo, digamos 99. Bien. Y rellena el arreglo según los pasos que necesitamos. Ok. Otra función que también es práctica, tiene la misma estructura, es ceros. Ceros recibe una forma que le queramos dar. Entonces, en el caso de ceros, y volví a olvidar el print, bueno, ya. En el caso de ceros, el parámetro que recibe es un shape. Shape primariamente es la cantidad de dimensiones que tiene el objeto que va a crear resultante. Bien, se van a dar cuenta que mientras más parámetros agrega más dimensiones a la matriz. Si simplemente agrego un borde, lo que va agregando es la cantidad de posiciones que tiene en cada elemento. Entonces, básicamente crece la lista. Y el mínimo que recibe es simplemente un elemento. Bien, mientras más alto es el número, más celdas tiene el elemento, mientras más partes tiene la lista, más anidado se vuelve el arreglo que retorna. ¿Ok? Por ejemplo, uno sencillo de ver, que sea 1, 1, 1, debería ser simplemente 3 dimensiones de 1. Hacemos 2, 2, 2. Tenemos 3 dimensiones de 2. Y así, mientras más parámetros vamos agregando, pues más dimensiones va generando. De igual forma que tenemos ceros, tenemos unos. Entonces podemos hacer básicamente el mismo experimento. Y volví a olvidar el print. ¿Ok? Que son para hacer valores de autocompletado. Ok. Otro que vimos en la clase anterior es el de random, rand,
que también recibe un shape, siendo el shape cuántos elementos queremos por fila. ¿Qué pasó? Ah, ya. De hecho, ese es diferente. No recibe un shape. Vaya. Ese devuelve. Por ejemplo, si vamos con 1, 1, genera simplemente una dimensión y una anidada. Hacemos 1, 0, solo devuelve un valor. Hacemos 0, 1, no devuelve nada. Si vamos 1, 1, tenemos una celda externa, una celda interna. 2, 2, tenemos una celda externa y dos celdas internas. Es decir, dos grupos de 2. Aquí tenemos dos elementos de una colección. Y acá tenemos dos elementos de una o sea, dos elementos en una colección. Mientras más vamos agregando, pues mayor se vuelve el valor. Si agregamos más parámetros, vamos a obtener más y más dimensiones en nuestro elemento. Pero a diferencia de los otros, no recibe un shape, sino que los recibe como parámetros separados por coma. Y las celdas que crea, en este caso, son todas de valores aleatorios entre 0 y 1. Ok, aparte de funciones como estas, que son de definición, también existen funciones que nos ayudan con el trabajo en general. Entonces, supongamos que hacemos un NP-array de random.rand de 2, 2. Y ahora queremos simplemente hacer una suma de np.sum y el arreglo. Y hacemos un print de suma. Entonces, vamos a hacer un print de las dos. Print par. Entonces, estamos generando una entrada aleatoria y estamos sumando todos los elementos de todas las columnas. Sí, Juan. Que tienes la mano levantada. Disculpe, estaba con mute en mi audífono. Una consulta. En todo caso, siempre que le demos print, siendo una búsqueda random, el resultado va a cambiar. ¿Entiendo? ¿Estoy bien? No siempre que se haga print, siempre que se ejecute esta acción. Ah, ya. Siempre que se Ok. ejecuta la asignación. Por Tengo que ejemplo, ejecutarlas. sí, por ejemplo, si yo hago print acá de AR, siempre va a ser el mismo. No importa cuántas veces lo haga. Porque la variable sigue siendo la misma. Ok. En todo caso, tendría que ejecutar AR primero para que cambien los valores. Claro, fíjate, si hacemos solo el resultado de la función, entonces esta función cada vez va a ser diferente. Ok. Digamos que Ya, po. la variable se queda con los valores, valores de la primera corrida. Tengo que volver a correr para que asuma nuevos valores. Correcto. Si la variable en todo el entorno no la has reasignado, siempre va a tener los valores de la primera corrida. Perfecto, gracias. De nada, de nada. Bien, ¿qué más me falta mencionarles? Mm, ch- 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 ch-
Ok, entonces, tenemos varias opciones de lectura. Tenemos acá varias funciones, por ejemplo, esta de suma. También hay de min. Así que todas esas las podemos hacer en una sola ejecución. Vamos a hacer min, np min, arreglo, average, np. Quiero dañar nada, así que vamos a hacerlo así. Average r, my bar, np bar r, my std, stdr. No me creo que estas serían la mayoría. Y aquí podemos hacer algo como suma, my min, así. Ya, chévere. My min, my average, my bar, my este. Ok, entonces, hay varios comandos que devuelven un valor dentro de NumPy. Generalizando, tenemos características básicas como mediana, promedio, aritmético, promedio ponderado, varianza, desviación estándar, y hay muchos otros que se pueden agregar que les permiten pues hacer operaciones sobre todo el conjunto, independientemente de la cantidad de elementos que hay en el conjunto. Si hacemos uno más complejo y ejecutamos, ok, tenemos uno mucho más complejo, ok, mucho más complejo, y demos los valores. Toda la suma, todos los, en el orden que los puse, mediana, promedio ponderado, varianza y desviación estándar. ¿Ok? Eso es una característica que lo hace bastante eficaz. Si se dan cuenta que no importa la cantidad de elementos que hay, es considerablemente rápido los resultados, lo podemos recorrer, aunque genera valores nuevos regularmente rápido. ¿Ok? Entonces, pueden hacer cálculos básicos sumamente rápidos del sistema. Si bien es cierto que Python se considera un lenguaje lento en procesamiento, para este tipo de funciones usa librerías de C y es súper eficiente. Bien, ¿qué más me falta comentarles? Ok, lo último que me falta comentarles es, bueno, son dos temas. Primero es el filtrado. Sobre los arreglos se pueden aplicar filtros. Vamos a hacer un arreglo más con números naturales para que sea más fácil de ver. En este caso, lo que vamos a aplicar con los filtros son condiciones en los índices. Y normalmente los filtros devuelven un grupo de índices. Entonces, si hacemos Big Data, y vamos a hacer np.arrange el inicio, el fin y el paso. Tenemos un print de Big Data. ¿Ok? Tenemos toda esta información. De hecho, podremos hacerlo simplemente de todos los valores. Pero creo que de 3, para que sea más separado. Ok, tenemos los valores del 0 al 10.000 en intervalos de 3. Podemos ver el len de nuestra Big Data. Deberíamos poder ver. Puede ser que me esté fallando. Y tenemos 3.334 elementos. Una cantidad considerable de elementos. Dense cuenta que cuando son tantos elementos ni se molesta en mostrarlos, sobre todo porque son secuenciales. Los random sí hacía el intento porque son diferentes, pero el print ya es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que es secuencial y saltarlo.
Ok, eh, ¿cómo aplicamos un filtro? Un filtro lo podríamos ver como de dos tipos. Tenemos los filtros directos. De Big Data, muéstrame los que Big Data, el módulo de 3, no, módulo de 5 sea igual a 0. Y entonces, ahora sí muestra los datos, porque no necesariamente siguen un patrón, pero son básicamente todos los que divididos entre 5 dan 0. Ok, tenemos una cantidad considerable de datos y los estamos mostrando directamente. Entonces podemos aplicar condiciones lógicas complejas dentro de el índice y nos muestra esa información. ¿Qué pasaría si ejecutamos simplemente algo así? Nos devuelve, bueno, acá no se nota, pero acá nos devuelve un, un arreglo de índices. Entonces, podemos operar con valores aritméticos sobre los NumPy que soportan valores aritméticos y hacer transformaciones complejas con toda la colección. Como la respuesta es un arreglo de índices, vamos a hacer esto más pequeño para que tenga más sentido. Como la respuesta es un arreglo de índices, cuando es este arreglo de índices se le da como entrada, se le da como índice al set, a toda la colección, pues solo nos devuelve esos datos, que es lo que pasa cuando hacemos esto. Y data y ponemos la expresión. ¿Ok? Entonces, si volvemos a nuestro número inicial, entonces la respuesta va a ser todos los que hacen match. Mientras que la respuesta del índice son todos los verdaderos y todos los falsos. Dense cuenta que cuando pedimos los índices nos devuelve todos verdaderos y falsos. Y cuando pedimos el, sobre la colección solo los índices que cumplen, solo nos devuelve los verdaderos. Bien, tenemos esa primera opción para ser filtrado. Es regularmente práctico. Voy a comentar todo esto para que no alargue mucho el cuaderno. Pero hay otra forma de hacer condicionales sobre nuestros datos. La otra forma es con where. Where es similar. De hecho, vamos a hacer big data otra vez. NP arrange de 0 a 100 y el salto sea 1. Su respectivo print para ver que todo bien. Pero algo dañé. ¿Qué dañé? Ah, no existe P, se llama big data. Ok, tenemos nuestros 100 elementos. Y ahora vamos a aplicar el where. El where también lo vamos a primero poner en un print. Vamos a ver np where big data sea mayor que 5. Y acá nos va a devolver, bueno, mayor que 5 funciona, pero nos está devolviendo un objeto, un array, que define el tipo de datos internamente. ¿Ok? Entonces tenemos que el tipo de datos que retorna es un array. Eso básicamente lo podremos simplificar en los índices. Es decir, que si lo pasamos a una variable, índices, y hacemos un print de índices 0, nos va a estar mostrando todo un grupo de valores que coinciden con nuestra condición. En este caso, todos los valores que coinciden con la condición. Bien, ¿cómo podemos asegurarnos? De hecho,
De hecho, vamos a hacer esto al revés porque se está confundiendo. Vamos a hacerlo de 0 a 1. Creo que así puedo. ¿O no? Menos 1. Ya, genial. Fíjense, invertí, lo que pasa es que como teníamos números secuenciales, las posiciones marcaban con sus valores y no se veía que el resultado de NP-WHERE son los índices que cumplen con una condición, primariamente. Entonces, cuando estamos viendo nuestros valores, vamos a ver que todos son mayores que 5. Esta condición no es muy práctica con 100 elementos. Vamos a volver a la otra. Con esto. Y ejecutemos. Bien, mejor. Ahora vamos a ver que todos los elementos se muestran en este print. Falta el 0. Ya, todos los elementos se muestran en este primer print. Invertidos porque nuestro step es negativo. Y que nuestro where devuelve posiciones. Nosotros no tenemos estos valores acá. De hecho, esos valores no son los módulos de 5. Sino que nos está devolviendo las posiciones. Si queremos acceder a los valores, podemos hacerlo con print de bueno, Big Data, y el resultado de nuestra composición, que es índices. No lo digo así. Ok, entonces, estos son print solo los índices, y esto es un print de los valores. Ok, entonces vamos a ver que esto solo devuelve los índices y este nos devuelve los valores, que convenientemente están invertidos. Entonces, en el punto 0, el valor es 100, en el punto 5 el valor es 95, así que nos estamos saltando estos elementos, estamos llegando acá, y así para cada uno. Primariamente, siempre la consulta al array va a ser de índices, verdaderos o falsos, o posiciones. En el caso de la consulta directa son verdaderos o falsos, y en el caso de where son los índices. Y cuando le damos los índices al NP-array, nos da los valores. Entonces es importante que tengan eso en cuenta porque puede causar confusión que no lleguen a los datos que quieren o que lleguen a datos que no coincidan porque están leyendo los índices. Ok, con eso cerramos a nivel general la sección de NumPy. Nos quedaría empezar con pandas. Pero antes de eso, es de mencionarles que los datos dentro de NumPy los datos que se usan en NumPy pueden ser de cualquier tipo. Entonces, se pueden usar grupos de datos geoespaciales dentro de los arreglos. Es bastante sencillo porque son números, son valores numéricos en este caso. Y pueden manipularlos como listas de listas o como sets o como colecciones. Lo importante es que su grupo de datos, sus coordenadas o sus proyecciones sean coherentes con el análisis que ustedes van a hacer. Ustedes tienen que saber cuál es el orden de los datos cuando están trabajando con NumPy. Y la vectorización, no, bueno, no, la identificación de columnas en NumPy es numérica. Necesitan acceder posicionalmente a los valores porque no tienen las etiquetas que las identifican. Para resolver ese problema existe Pandas. Pandas presenta
ciertas funciones y ciertas estructuras de datos que hacen más fácil la visualización de información. Primariamente, Pandas introduce un concepto llamado data frame. El data frame, que lo van a usar para todo, es como un arreglo de NumPy, pero tiene la información contextual de los datos. Entonces, un data frame se representa como una tabla bidimensional, pero puede tener más estructuras dentro de él. Y la idea es tener una etiqueta y su grupo de valores. Las columnas dentro de un data frame se identifican con sus respectivas etiquetas, con sus respectivos nombres, y a los valores se puede acceder de forma, eh, o por a nivel de filas o se puede acceder a nivel de columnas. Y se pueden aplicar filtros dentro de los data frames de forma generalizada. Lo más común cuando se importa pandas y están viendo bases de código en la web o bases de código en un trabajo son dos conceptos importantes. El primero es que en casi todas las importaciones de pandas se importa como PD. Creo que ya les había mencionado, pero es importante recalcar. Si están leyendo código que no es de ustedes, código que vean de GitHub, código que vean de Stack Overflow, código que vean de bases de código en sus trabajos, en otros trabajos, o códigos que les genere una IA generativa, primariamente PD va a significar import de pandas. Casi todo es mundialmente estandarizado sin estar estandarizado, porque puede tomar el nombre que ustedes quieran. Y el otro punto importante es que en todos los bloques de código pequeños que vean, donde vean DF, significa data frame. Y normalmente representa una estructura de datos que están trabajando en ese pequeño bloque. Si trabajan con múltiples data frames, comúnmente, mm, yo diría personalmente, tristemente, pero lo más común es que vean DF1, DF2, DF3, DF4 en la estructura, y eso hace mucho más difícil la legibilidad de qué están haciendo. Entonces lo ideal es que si tienen muchos data frames en un alcance, en un scope, traten de identificarlo para que en el futuro sepan de qué trata o si es de un solo grupo. Cuando simplemente tienen un data frame y tiene toda la información, solo llámenlo DF. Pero cuando tienen múltiples data frames con diferentes dominios y luego los quieren mezclar, lo ideal es que cada uno lo identifiquen con un sufijo o con un prefijo o con un adjetivo de lo que describe. Ok, ¿cómo acceden a las columnas de un data frame? Como la idea normalmente es segmentar los datos y accederlos más fácilmente, la forma de acceder a las columnas es mediante invocar a su data frame y a la etiqueta que están cargando. Primariamente pueden considerar los data frames como diccionarios. La estructura más fácil que pueden cargar para hacer diccionarios. De hecho, este ejemplo es un diccionario. Tiene llaves, tiene objetos separados por punto y coma, tiene cada objeto una lista o una tupla o un set. Normalmente tiene que ser el mismo tipo de datos dentro del diccionario que van a volver un data frame. Pueden tener tantas columnas que en su diccionario como sea necesario. Entonces, vamos a hacer este mismo ejemplo y luego vamos a hacer un ejemplo cargando los datos que ya tenemos. Voy a hacer otro cuaderno. Import pandas as df. Voy a ponerle el nombre una vez para no olvidarme. Pandas. Módulo 2. Pandas. Ya. Tenemos la librería, un nombre de archivo que vamos a reconocer y un diccionario. Entonces el diccionario va a tener mineral. Acá podemos
colocar valores al azar, o puede ser algo así como un mineral, un metal. Vamos con ABCD porque mi imaginación está apagada. Bien, tenemos la primera columna y ahora vamos con la segunda. Voy a escribir otra cosa. Eh, Concentración está bien. Y igual, ahora los valores que quisiéramos. 10, 20, 30, 40. Ok, y cerramos el diccionario. Ese diccionario lo vamos a volver un data frame. Usamos df, usamos pd, data frame. Se cuenta que está escrito con mayúscula cada palabra, data y frame. Python es sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces es importante que estén atentos a eso. No siempre hay un autocorrector. Bien. Ahí. ¿Cómo que? Ya. Y me olvidé nuevamente hacer el print. Ok. Entonces, lo primero que van a notar es que a diferencia de NumPy, que cargaba los datos, ¿dónde están los datos? Como una lista de listas, el print de un data frame ah, es más usable para un analista, porque nos muestra una tabla, filas con sus respectivas columnas. Y nosotros podemos ir manipulando a qué datos accedemos. Por ejemplo, si queremos ver concentración, simplemente nos devuelve esos datos, el tipo de valor y el tipo de datos que reconoció. Si queremos ver mineral, de igual forma, los tipos de datos con sus filas, sabemos que es esa columna y su información. Podríamos tratar de hacer algo como df concentración, pero que no me explote en la cara nuevamente. Y acá vemos que recibimos ambas columnas por separado. Hoy tenemos ciertas capacidades sobre la invocación a un data frame. Así que tengo una consulta hasta acá. Bien, una de las primeras características de un data frame, uno de los conceptos agregados en Pandas son las series. Las series vienen a ser grupos de datos unidimensionales que podemos utilizar y manipular en pandas. Como una serie es unidimensional, tiene ciertos usos particulares, pero aparte de ser unidimensional, no es equivalente a un arreglo de NumPy. Es similar, es de una sola dimensión. La principal diferencia es que tiene etiquetas y la segunda diferencia es que no es compatible con NumPy. Solo tenemos que transformar de una forma adicional. Entonces podremos simplemente ejecutar acá algo como serie, va a ser apd.series de data, le vamos a dar mineral. Print de serie, y eso nos va a devolver un solo objeto. Entonces acá vemos la serie, todavía no tiene su etiqueta como tal, porque lo estamos devolviendo, pero tenemos los valores muy similares. Si vemos el tipo de dato de serie, vamos a ver que nos está devolviendo un objeto complejo del tipo de datos series. Mientras que si vemos el tipo de datos de data, vemos que es básicamente un diccionario. Ah, no, data no es. ¿Qué he hecho? Esto es mineral, esto es DF, y ahora sí. Y esto es DF. ¿Ok?
Entonces vemos que devuelve, el primer ejemplo devuelve nuestros datos, devuelve la etiqueta es mineral y devuelve que es un objeto. El segundo tipo devuelve series y el tercer tipo devuelve data frame. Originalmente había escrito acá data, que está trabajando el diccionario directamente, y no DF, que se refiere al data frame. Ok. Con las series se pueden hacer acciones segmentadas. Entonces, con una serie podemos hacer, ah, por ejemplo, podríamos acceder a... Ya, vamos a hacerlo así. Si hacemos un print de... ¿Cómo podríamos hacer? Print de... Ya, vamos a hacer una serie del DF, todo el DF. Ya, si tratamos de hacer esto, una serie de todo el DF, acá nos va a dar un problema. Nos está dando un error de... ¿Dónde está el error? Ta. Básicamente que no es compatible. Entonces, si tratamos de hacer una serie de data, eso sí lo logra. Y lo interesante acá es que devuelve ambos grupos por separados. ¿Ok? Entonces, una serie de un data frame no podemos, pero una serie de un diccionario sí podemos. De la serie del diccionario, podríamos decir que queremos todo lo que sea B. Y acá nos está diciendo que no consigue no consigue la llave. Por alguna razón no consigue la llave. Así que voy a volver esto a minúscula porque no me va a pasar pena. Ya. Me sigue haciendo pasar pena. Tenemos la serie, tenemos mineral, tenemos tal. Y vamos a devolver serie, porque dice así, de mineral. Ya, eso nos va a devolver todos los valores de mineral. Podemos hacer lo mismo con serie de concentración. Bien, podríamos hacer algo como serie más 5. ¿Ok? Vemos que esto no está devolviendo nada porque no puede concatenar una lista con entero. ¿Ok? Aceptable. Así que no podemos operar directamente, pero podremos intentar algo diferente. Por ejemplo, nueva serie igual a serie más 5. ¿Ok? De igual forma, acá tenemos el bloqueo de que estamos tratando de operar dos dimensiones. Así que no pueden operar directamente con una serie que tiene múltiples datos o una lista. Entonces, ¿qué pasa si tratamos de hacer 5 más 5 y 5? O igual, si seguimos teniendo limitaciones con este tipo de operaciones. Entonces, adiciones como estábamos haciendo en NumPy no necesariamente podemos hacer. Si quisiéramos, ¿qué pasa si hacemos serie.min? ¿Ok? Acá vemos que no podemos procesar una lista. Y si hacemos serie de concentración.min, vamos a darnos cuenta que una lista no tiene ese atributo. ¿Ok? Entonces, a diferencia de NumPy, acá es bien relevante cómo estamos trabajando la información. No siempre se puede acceder a los tipos de datos que queremos. Podríamos tratar de transformar ligeramente
para que la serie sea compatible, con los datos de nuestra serie sean compatibles con los datos que queremos trabajar. Si mantenemos el mismo experimento y cambiamos la serie por por un data frame, centración, eliminamos esto porque ya no existe, e intentamos nuevamente. Básicamente, vamos a ir viendo que tenemos que ir modificando el resultado de la misma. Recordando que como es unidimensional, ahora que tenemos un solo grupo de datos, que son todos numéricos, ya no es una lista, ya podemos hacer una modificación o podemos hacer una operación matemática similar a como estábamos haciendo en NumPy. Eso quiere decir que podríamos hacer 5 y ahora esta llamada sí funciona y nos está aplicando para todos los elementos el +5. ¿Ok? Entonces, hay varias operaciones que se pueden hacer sobre un data frame. Hay varias operaciones que se pueden hacer sobre una serie. La serie es bien delicada con los tipos de datos que alimentamos, considerando que es un elemento de una dimensión. Y serie tiene algunos métodos que nos dejan encontrar, por ejemplo, podemos hacer serie index y deberíamos poder hacer serie values. No, tenemos ciertas capacidades que nos dejan usar la información general. Por ejemplo, vemos que es un range index y podemos ver todos los valores dentro de la serie. Es decir, que podremos tratar de acceder a estos valores. Sí, podemos acceder a los valores de la serie directamente, pero tenemos que conocer su respectivo índice. Ok, bien. Y lo último que vamos a ver hasta hoy y ligeramente es cómo cargar de un archivo. Ya les hablé cómo cargar en NumPy. En Pandas es más sencillo. No sé si considerarlo sencillo, es más usado. Existe el método redCSV que permite hacer la carga de datos que queremos. Entonces acá vamos a poder hacer la carga de cualquiera de los dos sets que hemos cargado el día de hoy. Data personas.csv. Bien, y podemos hacer tf.get. Bien, y podemos hacer similar. pd redcsv data.csv y df.get. Ok, entonces, a diferencia de NumPy que nos devolvió más complejidad en la carga, cuando cargamos datos, primariamente CSV o cierto tipo de información, bueno, realmente cualquier tipo de información, con pandas está más ágil o más usable en la forma de previsualización que estamos viendo. Head es un método que devuelve los 5 primeros. Así que si aumentamos esta información a algunas filas y reejecutamos cualquiera de bueno, vamos a ver que solo nos devuelve los 5 primeros, aunque están duplicados, pero no devuelve toda la información. Y también tenemos un método equivalente, que es tail, que nos devuelve los últimos. Que podríamos hacer, pasarle un parámetro y solo devolver los 2 últimos o los 3 últimos. No sé si permite los 10 últimos. De hecho, sí, sí permite. Y esa misma funcionalidad la tiene head. Ok. Y otra característica, muy rápidamente, que podemos usar es describe.
comentar esto. Ya. Mientras que describe nos da de todo el grupo de datos información relevante. Por ejemplo, el count, el min, SD, min, 25%, 65%, que sí. Sí, Juan. Y si queremos hacer una visualización de todos los datos, en caso de querer ver si hay algún valor anómalo o algún campo que no tenga el dato correcto, ¿cómo podríamos hacerlo en Panda? Todos los datos. Sí, por ejemplo, imaginando que tenemos una lista de muestras, digamos, son 25 muestras o son 50 muestras, y queremos ver si en el archivo CSV que tenemos los datos están correctamente ingresados. No sé, de repente por ahí alguien que ha digitado digamos, estamos hablando de centenas de millar y tiene decenas de millar. Entonces, como para poder ver qué ha pasado con ese dato, ¿podríamos hacer una previsualización también en pandas o tendríamos que hacerlo por fuera con el archivo CSV? O sea, se puede hacer en pandas. Ah, en general tienes varias opciones. Hay un método que particular lo hace, pero digamos que lo más rudimentario que podrías hacer, porque tiene sus desventajas cargar todos los datos según la cantidad de datos que tienes, es hacer dfget de un len del tamaño del data frame. Y eso te va a devolver todos los datos. Pero eso es acotando a una cantidad definida, no digamos 50 o 100, pero por decir que yo no sé, son 200 o son 100, 125. O sea, Ah, no sé si hay alguno, así como el DEF, ahí, digamos, poner para que te muestre todo. Yo sé que es engorroso, pero no no, sé, no, de pero en repente este podríamos usarlo caso, alguna vez. o sea, con este truco, siempre vas a tener todo, porque esto es el tamaño del data frame. Ah, ok. Entonces, si yo, eh, no sé, cientuplico esto, ya, siendo el mismo documento, y lo ejecuto, voy a cargar todos los datos. Pero normalmente se recorta acá la información. Pero sí hay unos métodos que les voy a mostrar en la siguiente clase que les permite encontrar anomalías o que no cumplen patrones. Eso sería excelente, porque Ujú. nosotros, por ejemplo, a ver, le comento, nosotros recibimos una serie de coordenadas de pozos, de puntos de perforación, de puntos de muestreo. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros agarramos y no revisamos los archivos, ¿no? Nos pasan en formato CSV y lo cargamos de frente a la base de datos. Entonces, muchas veces hemos tenido algunas coordenadas que no correspondían, que de repente estaba invertido el norte y el este, o de pronto que había algún punto que estaba duplicado, cosas por el estilo, ¿no? Que nosotros tenemos que abrir el archivo y buscar uno por uno dónde está la anomalía. Entonces, si hay alguna forma de identificar anomalías, sería genial. Ya. O sea, hay dos reglas que cumplir, pero ya que tengo ese feedback, les puedo preparar un ejemplo más como para resolverlo, que lo puedan ver, que es que sobre sobre el frame, aplicar filtros para encontrar dónde hay errores. O sea, dónde se cumple un patrón que no debería. Y con eso, ustedes van a tener, digamos, una alerta o van a poder hacer un escaneo de todos los registros que pueden estar mal. Porque como todos los datos son diferentes, ustedes tienen que crear sus reglas. Eso sí lo podemos, se lo puedo plantear para un ejercicio más que nada, una representación, y ustedes lo pueden ejecutar y vean si se adapta. Porque sí les puedo dar de antemano que si tratan en Jupyter de cargar todos los datos, van a tener problemas como este. Y eso ya no es tanto del, no es algo que pueden controlar con este sistema. Pueden ir y editar cómo se comportan estas ventanas, pero siempre van a estar con esos problemas. Lo ideal es que tengan como un prefiltro de los datos y ustedes puedan decir, de todo este grupo, todos pasaron check
o de todo este grupo, digamos, estos índices en particular tienen problemas. Y ustedes pueden pedir esos índices y ver cuál es el problema. ¿Ya? Entonces, les preparo un ejemplo así y les vamos mostrando las opciones del data frame. Claro, estaría genial. Bien, bueno, hasta acá dejamos la clase de hoy y no sé si tienen alguna consulta adicional. Y si no, cerramos la clase. Que tengan buenas noches. Listo, muchas gracias, Moisés. Estaba muy interesante. De todas maneras, vamos a darle un review para estar seguros con los conceptos que nos has Ya, mostrado. genial. Ah, y me olvidé de comentarles, pero lo que vamos a ver en la clase siguiente son tendencias de forma de datos, media, mediana, moda, varianza y distribuciones. De las distribuciones vamos a adelantar una clase particularmente, que es la de plot, y vamos a ver, lo había precargado por si daba tiempo, ¿dónde está? Vamos a ver ejemplos como... mm, ya, vamos a ver ejemplos que muestran sus gráficos generales, ¿no? Ya premapeados con dos tipos de instrucciones, con aleatorias y en comparación con los datos normales. Entonces, para que, mm, digamos, hagan presentación de datos. Igual es el módulo siguiente, pero aprovechando que ya están los conceptos. Bien, muchas gracias a todos por su participación y que tengan buenas noches. Nos vemos el jueves. Buenas noches, Moisés. Buenas Buenas noches, noches. equipo. Hasta luego.